Mi alma te alaba, Señor, una reflexión de fe y gratitud. En los momentos más oscuros, cuando las pruebas y tribulaciones parecen apoderarse de nuestra vida, una sola voz resuena con fuerza en el corazón de los creyentes, la voz de la fe. Es un llamado a recordar que, a pesar de las dificultades, siempre tenemos un refugio seguro en Dios. En medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar consuelo y esperanza en su amor incondicional. Este texto es una invitación a reflexionar sobre cómo el Señor se presenta ante nosotros como nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra esperanza. A través de la alabanza y la gratitud, podemos experimentar una transformación profunda que nos permite vivir con gozo incluso en los tiempos de adversidad. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, es natural sentirnos débiles y vulnerables. Las preocupaciones diarias, las enfermedades, los problemas familiares y económicos pueden minar nuestra energía y hacernos cuestionar nuestra capacidad para seguir adelante. Es en esos momentos, cuando todo parece estar en contra de nosotros, que debemos recordar que la fortaleza verdadera proviene de Dios. La Escritura nos dice que cuando somos débiles, Él es nuestra fuerza, 2 Corintios 12, 9-10. En los momentos de debilidad, el Señor se hace presente y nos sostiene con su mano firme y amorosa. Es importante entender que la debilidad no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para permitir que Dios actúe en nosotros. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, abrimos espacio para que su poder se manifieste en nuestra vida. En esos momentos, la oración se convierte en un refugio, un lugar donde encontramos consuelo y fortaleza. La alabanza, incluso en medio del sufrimiento, nos conecta con el amor y la gracia de Dios y nos recuerda que no estamos solos. Él está siempre a nuestro lado, dispuesto a levantarnos cuando caemos y a guiarnos por el camino de la vida. La vida está llena de momentos turbulentos. Las tormentas emocionales y físicas a veces nos golpean con fuerza, dejándonos preguntarnos si alguna vez podremos encontrar la paz. Sin embargo, la paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda y duradera que trasciende las circunstancias externas. Jesús nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Esta paz divina no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando pasamos por momentos de angustia, es natural buscar consuelo en el mundo, en las amistades, en el trabajo, en los pasatiempos, e incluso en la búsqueda de bienes materiales. Sin embargo, todas estas soluciones temporales son insuficientes. La verdadera paz solo puede encontrarse en la presencia de Dios. En esos momentos difíciles, al acercarnos a Él en oración, al leer su palabra y al alabar su nombre, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad, confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida. Es común que nos sintamos abrumados por el ruido y la confusión del mundo, pero la paz de Dios nos invita a refugiarnos en su silencio. Al alabarle y meditar en su bondad, nuestras almas se calman y encontramos la serenidad que solo Él puede ofrecer. La paz de Dios es un ancla en medio de las tempestades de la vida, y al abrazarla, podemos ser testigos del poder transformador que tiene sobre nuestras vidas. Cuando todo parece perdido, cuando el camino se torna incierto y las respuestas parecen lejanas, es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que nuestra esperanza está en Dios. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía ni ilusoria, sino una esperanza basada en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. La esperanza que Dios nos ofrece no depende de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que creemos con nuestro corazón. En Romanos 15:13, Pablo nos anima, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no es una esperanza humana, que está sujeta a las circunstancias y a la percepción temporal, sino una esperanza eterna, que se cimenta en la fidelidad de Dios. La esperanza en Cristo nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecen insuperables.
Es importante entender que la esperanza no significa esperar pasivamente a que las cosas cambien, sino confiar en que, sin importar lo que pase, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y a pesar de los momentos de incertidumbre, podemos descansar en su promesa de que todo obra para bien para los que le aman, Romanos 8:28. Al tener esperanza en Él, podemos enfrentar cada día con renovada confianza, sabiendo que no hay nada que nos pueda separar de su amor. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. A todos nos llegan momentos de dolor, tristeza y pérdida. Sin embargo, en la fe cristiana, encontramos la promesa de que Dios puede transformar nuestras lágrimas en alegría. El salmista nos recuerda en el Salmo 30:5 que el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. En otros momentos, el mismo Dios que nos da la capacidad de llorar también nos da la capacidad de reír, de sanar y de restaurarnos. Esta transformación no ocurre necesariamente de manera inmediata, ni siempre de la forma que esperamos, pero con el tiempo, podemos ver cómo el dolor nos ha hecho más fuertes, más sabios y más compasivos. La alabanza es una forma poderosa de permitir que Dios transforme nuestras dificultades en testimonios de su gracia. Cuando elegimos alabar a Dios incluso en medio del sufrimiento, nuestras almas se abren a su sanidad y nuestras lágrimas se convierten en cánticos de alegría. Es importante recordar que la alabanza no es solo una expresión de gratitud en los momentos buenos, sino también un acto de fe en los momentos difíciles. Al alabar a Dios en medio de las pruebas, estamos declarando que confiamos en Él, que sabemos que Él tiene el poder de cambiar nuestra situación y de transformarnos a través de ella. La alabanza nos permite ver más allá de nuestra circunstancia actual y mirar hacia la victoria que Dios ha prometido. Cuando decimos mi alma te alaba, Señor, estamos reconociendo que Dios es nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra alegría. A través de la alabanza, podemos experimentar la transformación que solo Él puede traer a nuestras vidas. No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentemos, siempre podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. Alabemos a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es, nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra roca eterna. Al hacerlo, encontraremos la paz que nuestro corazón anhela y la esperanza que nunca nos dejará. Amén. La vida, en su complejidad y belleza, está llena de altibajos que nos ponen a prueba de manera constante. En esos momentos de incertidumbre y miedo, es cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe. En la quietud de la oración y en la meditación de su palabra, encontramos consuelo y dirección. La presencia de Dios nos invita a descansar en su amor eterno, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. Cada desafío, cada dolor, cada incertidumbre tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y en ese proceso de lucha y esperanza, es donde el Señor se manifiesta de manera más profunda. Es en los momentos de mayor fragilidad cuando su fortaleza se hace más real, cuando su paz invade nuestra mente y corazón, y cuando su esperanza nos levanta del polvo. La fe, entonces, no es un concepto abstracto, sino una vivencia cotidiana, una relación íntima con aquel que nos ha creado y nos ha llamado a vivir en su gracia. El proceso de alabar a Dios, aunque pueda parecer simple o incluso un acto ritual, se convierte en algo profundamente transformador. Cada palabra de alabanza que pronunciamos, cada pensamiento dirigido a su grandeza, cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Al elevar nuestro corazón y nuestra mente hacia Él, nuestras preocupaciones y temores encuentran su lugar en un contexto más amplio. No se trata de ignorar el sufrimiento o de buscar una solución fácil a nuestros problemas. Se trata de rendirnos a la verdad de que hay algo más grande que nosotros mismos, algo más allá de nuestras limitaciones humanas. Al entender que nuestras fuerzas son insuficientes pero que en Él encontramos una fuente inagotable de poder, aprendemos a vivir con una confianza renovada, una confianza que no depende de lo que el mundo nos ofrece, sino de lo que Él nos promete. La relación con Dios es como un río que fluye suavemente, llevando consigo todo lo que encuentra en su camino. No importa lo que hayamos vivido,
cuán profundo haya sido el dolor o cuán oscura haya sido la noche, su luz es capaz de disipar cualquier sombra. En la quietud de su presencia, encontramos la paz que anhelamos, una paz que no está atada a las circunstancias externas, sino a la seguridad de que Él tiene el control. A veces, el viaje hacia la paz y la restauración puede ser largo, pero cada paso que damos en fe nos acerca más a su corazón. La alabanza, entonces, se convierte no solo en una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino en una actitud continua de agradecimiento por su fidelidad inquebrantable. En los momentos de desesperación, cuando la oscuridad parece envolvernos y la esperanza se ve lejana, es cuando más necesitamos recordar que la esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza viva. En medio del dolor, Dios nos ofrece la promesa de que Él está trabajando en nosotros, aun cuando no podemos ver el resultado inmediato. La esperanza no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos enfrentando esos problemas solos. Él camina con nosotros, guiándonos por senderos desconocidos y llevándonos a lugares de crecimiento y madurez espiritual. La esperanza en Él no es una promesa de una vida sin dificultades, sino una certeza de que, a través de cada dificultad, Él está con nosotros, enseñándonos, restaurándonos y fortaleciéndonos. Y, aunque en ocasiones nos sintamos tentados a dudar, su palabra nos recuerda una y otra vez que Él es fiel, que su amor no tiene fin y que su gracia es suficiente para todo lo que necesitamos. Es en ese caminar de fe, en medio de la lucha, cuando descubrimos que Dios no solo nos salva de las adversidades, sino que también nos transforma a través de ellas. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en confianza, para aferrarnos más profundamente a su promesa y para experimentar su poder en nuestras debilidades. Nos transforma porque, al ser más conscientes de nuestra fragilidad, aprendemos a depender más de Él. En lugar de confiarnos en nuestras propias fuerzas, aprendemos a reconocer que nuestra verdadera fuerza viene de su gracia. Así, las dificultades que una vez nos parecieron insuperables se convierten en testimonios de su fidelidad. En cada paso de fe, encontramos que Dios nos ha acompañado, y lo que en un principio parecía un obstáculo insalvable se convierte en una oportunidad para experimentar su gloria de una manera más profunda. La vida cristiana no es una vida libre de dificultades, pero sí es una vida llena de esperanza, gozo y paz, a pesar de las circunstancias. La verdadera paz que Cristo nos ofrece no es una paz superficial ni efímera, sino una paz que puede sostenernos aún en los momentos más oscuros. Esta paz no depende de lo que nos rodea, sino de quien está con nosotros. Al saber que Dios está en control, que Él tiene un propósito eterno para nuestras vidas y que su amor no tiene fin, encontramos una paz que desafía nuestra comprensión humana. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de un Dios que camina con nosotros en medio de esos problemas, dándonos la fuerza para seguir adelante. La vida cristiana es también un llamado a la gratitud. Al mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, podemos ver cómo, incluso en los momentos más difíciles, la mano de Dios nunca nos ha soltado. Nos ha guiado, nos ha sostenido, y nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Al agradecerle por su fidelidad, abrimos nuestro corazón a una mayor intimidad con Él, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Esta gratitud no solo se expresa en palabras, sino en acciones, en una vida vivida en obediencia, en fe y en alabanza. Cada día, al levantarnos, tenemos una oportunidad de dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por la vida que nos ha dado. Al hacer esto, experimentamos una paz que no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para hacer luz en medio de un mundo que necesita desesperadamente conocer el amor de Dios. Al final, la vida cristiana se trata de reconocer que no estamos solos. A veces, el camino puede parecer incierto, las pruebas pueden ser intensas y las dificultades pueden parecernos insuperables. Pero en medio de todo eso, Dios nos asegura que Él nunca nos abandonará. En Él encontramos la esperanza que necesitamos para seguir adelante, la paz que nos sostiene y la fortaleza que nos levanta. A través de la oración, la alabanza y la meditación en su palabra, nuestra fe se fortalece y nuestras vidas se transforman.
No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentamos, siempre podemos confiar en que, con Dios a nuestro lado, todo es posible. Y así, alabar a Dios en medio de las pruebas se convierte en una declaración de confianza, de fe y de esperanza, sabiendo que Él está trabajando en nosotros, transformándonos y guiándonos hacia un propósito eterno. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, aprendemos que, aunque la vida puede ser difícil, siempre hay una razón para alabarle. A través de las dificultades, encontramos que su amor nunca nos falla, que su misericordia es nueva cada mañana y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, está disponible para nosotros en cada momento. Al alabarle, no solo expresamos nuestra gratitud, sino que también abrimos nuestro corazón a su presencia, permitiendo que su paz, su esperanza y su amor nos transformen. Cada día es una nueva oportunidad para rendirnos ante Él, para confiar en su plan y para vivir en la libertad que solo Él puede ofrecer. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos las luchas que enfrentan aquellos que nos rodean, podemos fácilmente sentir que nuestras propias pruebas son menores. Pero eso no significa que nuestro dolor o nuestra situación no sea válida. Cada uno de nosotros, en su propio contexto, experimenta dificultades que a veces nos parecen insuperables. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando aprendemos a reconocer el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. En cada prueba que atravesamos, Dios está presente, trabajando en lo más profundo de nuestro ser, refinándonos como el oro pasa por el fuego. Es un proceso doloroso, pero necesario, para que podamos ser transformados en la imagen de su Hijo. Las dificultades que enfrentamos no son en vano, son oportunidades para crecer en nuestra dependencia de Él, para ver su mano moviéndose en nuestras vidas de maneras que no habríamos experimentado de otro modo. La vida cristiana no se trata solo de evitar el dolor, sino de aprender a vivir en él con la certeza de que no estamos solos. No tenemos que enfrentar nuestras pruebas en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. La Escritura nos recuerda que cuando somos débiles, su poder se perfecciona en nosotros. Este es un misterio profundo, porque no somos llamados a ser autosuficientes. Somos llamados a depender completamente de su gracia. En lugar de luchar por resolver todo por nuestra cuenta, debemos aprender a rendirnos a Él, sabiendo que su plan es perfecto y que Él nos llevará a través de todo lo que enfrentamos. El amor de Dios es tan profundo y tan abarcante que nunca nos dejará ni nos abandonará. En cada momento, Él está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a perseverar. La alabanza, entonces, se convierte en una herramienta poderosa en nuestro viaje de fe. Cuando alabar a Dios se convierte en una respuesta espontánea de nuestro corazón, incluso en medio del sufrimiento, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía. No importa lo que pase, sabemos que Él sigue siendo fiel. Al alabar a Dios, no solo reconocemos su grandeza, sino que también nos alineamos con su voluntad para nuestras vidas. Es un acto de humildad, en el que reconocemos que nuestras vidas están en sus manos, y que su voluntad es mucho más sabia y perfecta que la nuestra. La alabanza nos ayuda a salir de nuestra pequeña perspectiva humana y a ver las cosas desde la visión de Dios, donde todo tiene un propósito eterno. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad y del miedo, pues sabemos que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y que nada ocurre fuera de su control. Al mismo tiempo, cuando experimentamos las pruebas de la vida, también experimentamos una cercanía con Dios que solo puede surgir a través del sufrimiento. Cuando todo a nuestro alrededor se desmorona y nuestras propias fuerzas ya no son suficientes, es cuando realmente aprendemos a depender completamente de Él. La presencia de Dios se hace más real en esos momentos, y la fe se profundiza. En esos momentos de desespero, podemos experimentar la realidad de su consuelo de una manera más tangible. Es cuando nuestra confianza en Él es probada que podemos realmente ver su fidelidad. Él no promete una vida sin dolor, pero sí promete estar con nosotros en medio de la tormenta, calmando nuestras almas y trayendo paz a nuestros corazones. Esta paz no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, como un padre que sostiene la mano de su hijo en un camino peligroso.
A medida que avanzamos en nuestra jornada de fe, llegamos a comprender que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. Nada de lo que vivimos es desperdiciado en el reino de Dios. Las pruebas que enfrentamos, las alegrías que experimentamos, las frustraciones que soportamos, todo forma parte de un plan divino que está más allá de nuestra comprensión humana. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para experimentar el amor de Dios de una manera más profunda. Como el fuego que refina el oro, las pruebas nos purifican y nos hacen más como Cristo. Aunque a menudo deseamos que las dificultades se resuelvan rápidamente, Dios nos invita a confiar en su proceso perfecto, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es en este proceso de crecimiento espiritual que descubrimos lo que significa ser verdaderamente libres. La libertad cristiana no es una libertad de las dificultades o de las tribulaciones, sino una libertad del miedo, de la ansiedad y de la duda. Al saber que estamos firmemente en las manos de un Dios que nos ama profundamente, encontramos una paz interior que nos permite enfrentar cualquier cosa que la vida nos arroje. Esta paz se encuentra en nuestra relación con Él, no en las circunstancias externas. Es un refugio que no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. En ese sentido, la paz que encontramos en Dios no es solo un consuelo en tiempos de dificultades, sino una fuerza que nos capacita para seguir adelante con esperanza y confianza. Al mirar hacia adelante, es fácil preguntarnos por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Nos enfrentamos a la injusticia, a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Pero en medio de todo esto, hay una promesa: un día todo será restaurado. La historia humana no termina con el sufrimiento, termina con la victoria de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. A pesar de las dificultades de esta vida, tenemos la esperanza de que un día seremos completamente restaurados y que Dios secará todas nuestras lágrimas. El sufrimiento no es eterno, pero el amor de Dios sí lo es. Y es en su amor donde encontramos nuestra esperanza. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos, incluso cuando las circunstancias son abrumadoras. La esperanza cristiana no se trata de ignorar la realidad del sufrimiento, sino de abrazarla sabiendo que la historia no ha terminado. Vivimos en un mundo caído, pero miramos hacia el futuro con la certeza de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Este es el consuelo que nos da la fe: un día viviremos en un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento, porque Cristo ha vencido a la muerte. Mientras tanto, nos aferramos a su promesa, y en medio de las dificultades, nos encontramos con su presencia, su paz y su gracia. La esperanza en Cristo no es una esperanza ingenua o vaga, sino una esperanza sólida y anclada en la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros. Es una esperanza que nos sostiene hoy, en cada lucha, y que nos impulsa hacia adelante, hacia el cumplimiento de sus promesas. La alabanza en medio de las dificultades es un acto de fe, porque nos recuerda que, aunque las circunstancias no sean las que deseamos, Dios sigue siendo bueno. Al adorar a Dios, recordamos que nuestra identidad no está definida por nuestras pruebas, sino por nuestra relación con Él. Somos hijos amados de un Padre que nunca nos abandona, y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Al vivir en esa verdad, nuestras vidas se llenan de una paz que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Alabamos a Dios no solo por lo que nos da, sino por lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro todo. Es por eso que la alabanza se convierte en una respuesta natural a la obra de Dios en nuestras vidas. Al recordar todo lo que ha hecho por nosotros, nuestra alma se llena de gratitud, y esa gratitud se transforma en alabanza. Al alabar a Dios, también estamos afirmando que confiamos en su plan perfecto, que aunque no comprendamos todo lo que está sucediendo, sabemos que Él tiene el control. Nuestra alabanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos: que Dios es fiel, que su amor es eterno, y que su gracia es suficiente para todo lo que necesitamos.
En medio del dolor, podemos alabar a Dios porque sabemos que Él es digno de toda honra y gloria, y porque confiamos en su bondad y su fidelidad, aun cuando las respuestas no son inmediatas. Al final, la verdadera alabanza se encuentra en un corazón rendido, un corazón que reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Es un corazón que, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, sigue confiando, sigue adorando y sigue esperando en las promesas de su amor eterno. Al alabar a Dios, nos alineamos con su propósito para nuestras vidas, y es entonces cuando comenzamos a experimentar la paz, la esperanza y la alegría que solo Él puede ofrecer. Es en ese espacio de rendición y confianza donde encontramos la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera alegría, una alegría que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con aquel que nos ama sin medida. Cuando reflexionamos sobre la vida, es imposible no reconocer que a veces nos sentimos abrumados por la intensidad de nuestras pruebas. Las dificultades, los momentos de soledad, el dolor y la incertidumbre nos pueden hacer sentir que estamos en medio de una tormenta, sin saber cómo llegar a la calma. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe se vuelve más crucial. La fe no se trata de un conocimiento intelectual o de una comprensión total de las circunstancias, sino de una confianza en algo más grande que nosotros, en un Dios que conoce el final desde el principio, que tiene un propósito en cada paso de nuestra vida. La fe es el ancla que nos sostiene en medio de las olas y el viento. Nos permite mantener la esperanza, incluso cuando los vientos de la vida nos zarandean con fuerza. Esta confianza en Dios no surge de un espacio de comodidad, sino de la experiencia vivida de su presencia en medio de la adversidad. Lo hermoso de la fe es que no está basada en lo que podemos ver o entender. A menudo nos enfrentamos a situaciones que no tienen una respuesta clara, ni una solución inmediata, pero aún así, podemos encontrar paz. Esta paz no es una paz superficial, sino una paz profunda que se asienta en el conocimiento de que, aunque no podamos comprenderlo todo, Dios está en control. Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, aunque no siempre podamos verlo en el momento. Como el salmista expresa en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta confianza no está fundada en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellos. Esta es la paz que nos permite caminar por los valles más oscuros, sabiendo que Él nunca nos dejará. Es cierto que, cuando miramos a nuestro alrededor, podemos sentir que las dificultades son abrumadoras. Las luchas económicas, las pérdidas emocionales, las enfermedades y la inseguridad parecen rodearnos por todas partes. Sin embargo, incluso en medio de estas circunstancias, Dios nos invita a poner nuestra mirada en lo eterno, en aquello que no se ve. La vida cristiana nos llama a vivir por fe y no por vista. Vivir por fe significa entender que nuestras circunstancias temporales no definen nuestra vida eterna. En medio de las pruebas, Dios nos llama a elevar nuestros ojos a Él, a encontrar nuestra fuerza en su amor y a confiar en su soberanía, incluso cuando no comprendemos su voluntad. Y, a medida que lo hacemos, descubrimos que nuestra esperanza no está puesta en un futuro incierto, sino en la promesa segura de su presencia constante y de su fidelidad inquebrantable. Hay algo profundamente sanador en el acto de alabar a Dios, incluso cuando todo parece ir mal. Al principio, puede parecer un acto vacío o incluso una contradicción. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando estamos en medio del sufrimiento? Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la alabanza se convierte en una herramienta poderosa de sanación y transformación. Al alabar a Dios, no estamos negando el dolor ni ignorando la realidad de nuestras circunstancias, sino que estamos eligiendo dirigir nuestra atención hacia lo eterno, hacia la fuente de nuestra fortaleza. La alabanza no es solo una forma de adoración, sino un acto de fe. Al alabar, estamos proclamando que, a pesar de todo lo que estamos atravesando, sabemos que Dios es digno de nuestra adoración. Estamos declarando que, aunque las respuestas no lleguen de inmediato, nuestra confianza en Él sigue firme.
Esta alabanza en medio de la tormenta tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, de recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Además, la alabanza tiene un poder transformador. Cuando nos entregamos a la adoración, nuestras almas se alinean con la verdad de Dios. A través de la alabanza, podemos dejar atrás nuestras preocupaciones y temores, aunque solo sea por un momento, y encontrar consuelo en su presencia. La alabanza nos ayuda a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, nos da la fuerza para continuar y nos llena de su paz. La música, las palabras de adoración, el simple acto de alabarlo nos conectan con la fuente misma de nuestra vida y nos recuerdan que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Es en la alabanza donde encontramos el refugio para nuestro corazón, el consuelo para nuestra alma y el coraje para seguir adelante. Una de las grandes maravillas de la vida cristiana es que, a pesar de las dificultades, siempre tenemos una razón para dar gracias. Aunque el camino esté lleno de pruebas, podemos recordar las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Nos ha dado la vida misma, nos ha dado la gracia, la salvación, y nos ha acompañado en cada paso del camino. Esta gratitud no se basa en lo que tenemos, sino en quién es Él. Al dar gracias a Dios, no solo estamos reconociendo su bondad, sino que estamos cultivando un corazón de humildad y dependencia. Nos damos cuenta de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de su amor. En un mundo que nos impulsa a buscar más, a desear más, y a competir por lo que creemos que nos falta, la gratitud nos recuerda lo suficiente que ya tenemos en Él. Nos ayuda a ver el valor en lo que a menudo damos por sentado y nos invita a vivir con un corazón agradecido, confiando en que su gracia es más que suficiente para nuestras vidas. Al mismo tiempo, la gratitud se convierte en una forma de vencer las dificultades. Cuando nuestra mente está enfocada en todo lo que tenemos que agradecer, nos vemos menos inclinados a quejarnos o a enfocarnos en lo que nos falta. En lugar de centrarnos en nuestras carencias, podemos reconocer las bendiciones que nos rodean. Esto no significa que ignoremos el dolor o las dificultades, pero significa que, en medio de ellas, elegimos poner nuestra mirada en lo bueno, lo puro, lo verdadero y lo digno de alabanza. La gratitud nos cambia. Nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a recordar que, en Cristo, siempre tenemos razones para dar gracias. El acto de alabar a Dios también nos conecta con una comunidad más grande. Como creyentes, no estamos solos en nuestra lucha. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, nos da el apoyo y la compañía que necesitamos. A través de la adoración colectiva, experimentamos la unidad en Cristo y nos fortalecemos unos a otros. Cuando nos reunimos para alabar a Dios, no solo estamos expresando nuestra gratitud personal, sino también compartiendo la esperanza que tenemos en común. La alabanza, entonces, nos fortalece tanto individual como colectivamente, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es un acto de unidad, de solidaridad y de comunión que nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que estamos rodeados de una gran nube de testigos que también caminan en la fe. Así, la vida cristiana se convierte en un camino de alabanza constante, un viaje de gratitud, esperanza y fe. Cada día, al mirar hacia el cielo, encontramos razones para alabar a Dios, aun cuando las circunstancias no sean las que esperamos. La fe nos permite ver más allá de lo que está delante de nosotros y nos recuerda que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Vivir con una actitud de alabanza y gratitud nos libera, nos transforma y nos acerca más a Él. Nos ayuda a vivir con un propósito más allá de nuestras propias preocupaciones, recordándonos que nuestra vida tiene un significado eterno en el reino de Dios. Y así, alabar a Dios no es solo un acto de devoción, sino un testimonio de fe, un testimonio de que, aunque el mundo cambie y las pruebas nos agobien, seguimos confiando en aquel que nunca nos abandona, en aquel cuya fidelidad es infinita y cuyo amor es eterno.
Al final, nos damos cuenta de que la verdadera victoria en la vida cristiana no está en las circunstancias que cambiamos o en las soluciones inmediatas que buscamos, sino en la paz que encontramos en medio de la tormenta, en la gratitud que cultivamos a pesar de la dificultad y en la certeza de que somos amados por un Dios que nos sostiene en cada paso del camino. La alabanza es la respuesta natural a la bondad de Dios, y alabarle en todo momento es nuestra forma de vivir en su gracia, confiando en su plan perfecto y anticipando la plenitud de la vida eterna con Él. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, empezamos a entender que la vida cristiana es mucho más que un conjunto de creencias o prácticas religiosas. Es una transformación profunda que afecta cada aspecto de nuestro ser. La verdadera conversión no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo de renovación, en el cual cada día aprendemos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a ver el mundo con los ojos de Cristo. Esto implica un cambio radical en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Nos alejamos de los valores del mundo, que a menudo nos enfocan en el éxito, la riqueza y el poder, y nos orientamos hacia los valores del reino de Dios, humildad, servicio, amor incondicional y sacrificio. Vivir según estos principios no siempre es fácil, ya que chocan con las expectativas y demandas de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, la paz que experimentamos al vivir en la voluntad de Dios es incomparable, porque sabemos que estamos en el centro de su propósito para nuestras vidas. Al poner nuestras vidas en sus manos, encontramos una libertad que no podemos encontrar en ninguna otra parte. El caminar cristiano también nos lleva a un entendimiento más profundo del sufrimiento. El dolor y la aflicción no desaparecen cuando venimos a Cristo, en realidad, a veces parece que el sufrimiento aumenta, ya que nos enfrentamos a la oposición del mundo, las luchas internas y las dificultades cotidianas. Sin embargo, lo que cambia es nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Ya no lo vemos como algo inútil o sin propósito, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios y para ser moldeados a la imagen de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación, 2 Corintios 4:17. El sufrimiento se convierte en una escuela donde aprendemos la paciencia, la humildad y la dependencia de Dios. En lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias, vemos en ellas la oportunidad de experimentar la gracia de Dios de manera más profunda, de conocerle más íntimamente y de ser testigos de su poder transformador. Es en medio del sufrimiento donde también descubrimos el verdadero propósito de la alabanza. Al principio, puede parecer imposible alabar a Dios cuando estamos pasando por pruebas severas. Nuestros corazones pueden estar llenos de dolor, nuestras mentes de incertidumbre, y nuestra visión del futuro puede parecer oscura. Pero al alabar a Dios, estamos afirmando una verdad profunda, que su bondad no depende de nuestras circunstancias. Aunque estemos atravesando valles de sombra, Él sigue siendo bueno. La alabanza, entonces, no es una respuesta a la situación, sino a la naturaleza de Dios. Al hacerlo, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos centrados en el dolor, sino en la grandeza de aquel que nos sostiene. La alabanza se convierte en un acto de confianza, una declaración de que creemos que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo con nuestros ojos. Es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento sea real, la promesa de su amor, su fidelidad y su gracia es aún más real. Además, la alabanza en medio de las dificultades tiene un poder liberador. A veces, el dolor nos atrapa, nos encierra en un ciclo de desesperación y nos impide ver más allá de nuestra aflicción. Pero cuando nos rendimos en alabanza, dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se eleven por encima de las circunstancias. Al alabar a Dios, nos conectamos con lo eterno, con lo que es verdadero y duradero, y nos liberamos de la prisión de nuestra mente y nuestras emociones. La alabanza no borra inmediatamente el dolor, pero cambia nuestra manera de vivirlo. Nos permite ver el sufrimiento desde la perspectiva de la redención, sabiendo que Dios está usando todo para conformarnos a la imagen de su Hijo.
Es como si, al elevar nuestra voz en adoración, nuestro espíritu se elevara también, encontrando paz en medio de la tormenta y fuerza para seguir adelante. De esta manera, la vida cristiana es un viaje hacia la madurez espiritual, y la alabanza se convierte en una herramienta esencial en ese proceso. Cuanto más aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para conocer mejor a Dios, más profundizamos nuestra capacidad para alabarle en todo momento. La alabanza no es solo un acto litúrgico o una respuesta emocional, sino una forma de vivir. Cuando vivimos en un estado constante de alabanza, nuestra vida misma se convierte en una ofrenda a Dios. Alabar a Dios no es solo algo que hacemos en la iglesia o en momentos de adoración, sino una actitud que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Alabarle con nuestra vida significa vivir con integridad, con compasión, con justicia y con un amor que refleje su carácter. Es un testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros y de la esperanza que tenemos en su promesa de restauración. Y es en este caminar constante con Dios que encontramos una paz que no se puede describir con palabras. Esta paz no es la ausencia de conflictos o dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellos. La paz de Dios nos envuelve y nos sostiene cuando todo parece estar en caos. Es una paz profunda, que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Él. En momentos de incertidumbre, podemos descansar sabiendo que Él tiene el control. En momentos de lucha, podemos confiar en que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Y en momentos de alegría, podemos agradecerle por la bondad que Él ha derramado sobre nosotros. Esta paz es el fruto de una vida vivida en la presencia constante de Dios, una vida que se rinde a Él y que confía en su plan, independientemente de lo que pase. Es importante recordar que la vida cristiana no es una carrera de una sola etapa, sino un viaje que abarca toda nuestra existencia. No somos llamados a vivir la fe de manera aislada o para un corto periodo de tiempo, sino a caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Este caminar no siempre será fácil, pero será un caminar que nos llevará a una vida abundante, llena de propósito, paz y esperanza. A medida que seguimos a Cristo, Él nos transforma y nos hace más como Él. Nos ayuda a ser más pacientes, más compasivos, más generosos y más amorosos. La vida cristiana, entonces, no es solo sobre lo que Dios hace por nosotros, sino sobre lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Cada día es una oportunidad para crecer, para madurar en la fe y para reflejar más plenamente su imagen en el mundo. En el fondo, el llamado cristiano es un llamado a la plenitud. No hablamos de una plenitud superficial, basada en la comodidad o el éxito mundano, sino de una plenitud espiritual que solo se encuentra en una relación profunda con Dios. Esta plenitud no se trata de lo que podemos acumular en este mundo, sino de lo que somos en Cristo. Es una plenitud que se experimenta al vivir en obediencia, al caminar en su amor y al servir a los demás con un corazón lleno de gratitud y compasión. La verdadera abundancia en la vida cristiana no se mide por lo que poseemos, sino por la paz, el gozo y la esperanza que encontramos al vivir según el propósito de Dios. Y aunque el camino de la fe sea desafiante, también es el camino que nos lleva a la verdadera libertad. La libertad en Cristo no es la libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para vivir como fuimos creados para vivir, en relación con Dios, en servicio a los demás y en obediencia a su voluntad. Esta libertad nos da una perspectiva completamente diferente sobre la vida. Ya no estamos atados a las expectativas del mundo, a los miedos o a las preocupaciones por el futuro. En Cristo, somos libres para vivir con esperanza, para amar sin miedo y para seguir el llamado que Él ha puesto en nuestros corazones. Al final, esta libertad es lo que nos da la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar, pero que solo podemos encontrar en Él. A medida que avanzamos en este viaje de fe, aprendemos que la verdadera victoria no se mide por el éxito o la prosperidad, sino por nuestra fidelidad a Dios. No importa lo que enfrentemos, lo que importa es que seguimos confiando en Él, alabando su nombre y viviendo en su verdad.
La vida cristiana, entonces, se convierte en un testimonio continuo de su gracia y de su amor, una vida vivida con la seguridad de que, aunque el camino sea arduo, la promesa de su presencia es eterna y su fidelidad nunca falla. Al final, nuestra vida, aunque llena de pruebas y dificultades, será un reflejo de su gloria y de la victoria que tenemos en Cristo. Tú dijiste,